Muy buenas noches, estimados maestros. El día de hoy vamos a desarrollar la asesoría que vemos en título, que ya todos estamos viendo en título, cómo incorporar el proyecto innovador en los instrumentos de gestión y planificación curricular. Bien, a ver un ratito, me están solicitando. Ya, le voy a dar el coanfitrión también a usted, maestra Edith, para que pueda ayudarme a le voy a hacer coanfitrión. Ya usted me puede ayudar también a aceptar a los profesores. ¿Está bien, maestra Edith? Maestra Edith, ¿me escucha? Sí, sí, está bien. Va a aceptar también a los profesores. Bien, buenas noches otra vez, maestros. Vamos a iniciar esta asesoría de hoy día, 18 de junio, ¿verdad? La asesoría se titula ¿Cómo incorporar el proyecto innovador en los instrumentos de gestión y planificación curricular? Bien. Siempre en una reunión, ya sea virtual o presencial, es importante ver estas normas de participación, que todos nos vamos a involucrar, así como lo hemos hecho la última vez. Respetamos los tiempos asignados para las actividades, nos comunicamos entre nosotros, pero sobre todo comunicamos nuestras ideas y mantenemos los celulares apagados cuando eso es presencial. En este caso, los micrófonos apagados, ¿ya? Apagados o cerrados. Bien, vamos a iniciar. ¿Por qué nos estamos reuniendo, estimados profesores? Porque tenemos que nosotros hoy día lograr un propósito, que es brindar las orientaciones para que ustedes puedan incorporar sus proyectos de innovación, pero también de investigación en los documentos de gestión, que es el proyecto educativo institucional, el proyecto curricular de la institución educativa, el plan anual de trabajo y otros instrumentos de gestión. En realidad no son los únicos, pero a su vez también queremos dar las orientaciones para que el proyecto y sobre todo la propuesta innovadora pueda ya estar incorporado en la planificación curricular, garantizando entonces con todo esto que el proyecto se vaya de manera progresiva institucionalizando en la institución y logrando también un proceso de sostenibilidad para responder a la problemática identificada y obviamente promover el desarrollo de las competencias. Hay dos procesos de los cuales vamos a dialogar el día de hoy. Y el primero es la incorporación del proyecto de innovación en los documentos de gestión y luego la incorporación del mismo en la planificación curricular. Y cuando hablamos de planificación curricular, estamos hablando de la programación curricular anual y de unidades didácticas. Siempre en este proceso es importante tener como referencia el marco normativo, que en este caso es el currículo nacional. ¿Por qué debemos tener en cuenta el currículo nacional? Porque en el currículo nacional se perfilan todas las competencias, todas las orientaciones de programación, ejecución y evaluación de las competencias. Y todos ustedes han colocado en el objetivo de vuestros proyectos justamente el desarrollo de las competencias. También es un marco importante para nosotros que ustedes conozcan y no olviden que ustedes han postulado con las bases de un concurso y en ese concurso se perfilan ciertas situaciones que son importantes de tenerlas en cuenta y sobre todo para establecer diferencias entre qué es lo que, a qué reto va la categoría uno, a qué reto va la categoría 2 y a qué reto va la categoría 3. Y también la resolución ministerial 058 en la que norma el proceso de cómo se va a hacer, gestionar el proceso de subvención que ustedes han recibido. Por eso es importante esto a partir de esos tres marcos. Bien, a la siguiente pregunta, ¿qué debe ocurrir en la institución para que esta innovación realmente transforme los aprendizajes? Y ahí sí me gustaría saber la opinión de ustedes. Quiero que participemos, maestros. Ustedes me ayudan con la participación y todo esto se hace más ágil. ¿Qué debe ocurrir en nuestras instituciones para que esta innovación, esa innovación que ustedes han propuesto, realmente logre transformar los aprendizajes? A ver, lluvia de ideas. A ver, maestros, pueden hacerlo por el chat o abrir sus micrófonos también. Buenas noches, maestra Carmen. Soy Miriam Vilches, Perfecto. región Piura. Adelante, maestra.
Mi opinión es que lo que debe ocurrir es institucionalizarlo en la IE a través de los documentos de gestión, Ya, PI, el PAC, el reglamento interno también, el plan anual, y las unidades, pues, y específicamente ya en aula, en las sesiones de aprendizaje. gracias, maestra Miriam. ¿Algún otro maestro? Participemos, maestros. Muy bien, la participación de Piura. Vamos con las otras regiones también. Vamos a ver si por el chat estamos participando. Maestros, yo los invito y los convoco a participar. A ver, vamos, maestros. Maestra, Adelante, maestra Edith. también creo que es importante la movilización de los estudiantes en el desarrollo del proyecto en sí, ¿no? Porque Ah, puede estar en los documentos de gestión, pero si no aplicamos esta propuesta, los estudiantes, no hay una movilización en ellos, no se va a poder lograr y lograr los aprendizajes que estamos planteando, que se quiere lograr con ese proyecto, ¿no? Y eso va a depender mucho, como decía la maestra, de las sesiones que podamos nosotros elaborar y que esté dentro de la planificación curricular, pues, ¿no? ujú. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Gracias, maestra Edith. ¿De qué región es usted, maestra Edith? Lima, maestra. Ya, muy bien. La siguiente participación, ¿tenemos alguna otra participación? Entonces voy a cerrar con estas dos participaciones. Han hablado de incorporar el proyecto y sobre todo la propuesta. Maestra, disculpe, levanté la mano. Adelante, disculpen porque yo no estoy viendo. Adelante, maestro. Adelante, adelante. Sí, bien, es muy cierto, nuestros proyectos para que sean repotenciados y estar considerados eh, como un proyecto ganador también, debemos de incluirlo en nuestros documentos de gestión. Ahora, nosotros al inicio del año hemos tenido reuniones y ha sido el momento para que incluyamos nuestros proyectos en los documentos de gestión, tales como el plan anual de trabajo, que es en el cual se desprenden después de ahí las subsiguientes actividades, como podrían hacer la programación anual y las unidades de aprendizaje, y posteriormente las sesiones de aprendizaje, ¿no? Entonces nuestro proyecto tendría que estar ya registrado en el plan anual de trabajo para que sea considerado. Bien, muy bien. Con esas tres participaciones cierro este bloque de esta lluvia de ideas, comentándoles que efectivamente una de las estrategias de cómo hacemos, digamos, incidencia de nuestra innovación en nuestra institución es justamente dándole el respaldo con los documentos de gestión. Y ustedes muy bien lo han señalado, el proyecto educativo institucional, el proyecto curricular, ¿no? Incluso en el reglamento interno y en el plan anual de trabajo. Si el proyecto como tal está incorporado en los documentos de gestión, entonces le estamos dando un respaldo normativo a nivel de la institución educativa. Y si cambiamos de director el siguiente año, entonces el director que llega va a seguir la línea del trabajo del proyecto porque este ya está incorporado en los documentos de gestión. Y eso le da un respaldo ya institucional. Por otro lado, si lo hemos incorporado en los documentos de gestión y sobre todo en la propuesta curricular, esto tiene que aterrizar, como bien lo han señalado, en las programaciones que ustedes realizan como maestros, tanto en la programación anual como en la programación también de unidades y de sesiones de aprendizaje. Ahora bien, si bien es cierto, estamos priorizando una competencia y lo hemos hecho por razones de darles a ustedes digamos, un trabajo más ágil, más llevadero, pero eso no significa, y si nos hemos presentado al concurso 10 docentes, no significa que solamente los del área que involucra la competencia van a trabajar, tenemos que trabajar todos y ver la manera cómo nos articulamos y cómo vamos generando evidencias en algo que también han destacado, que es los estudiantes, porque la mayoría de proyectos están orientados a lograr competencias en los estudiantes.
Entonces, me pareció bien la participación de la maestra cuando dice, ¿no? Y los estudiantes. Entonces, a ellos hay que darle el, digamos, el protagonismo en estos proyectos. Y entonces, cuando nosotros describamos la propuesta innovadora, desarrollemos nuestras unidades y nuestras sesiones, se tiene que reflejar ello, que el estudiante es quien investiga, si la competencia es indagación, que el estudiante es quien hace el proceso de gestión de la autonomía, si esa es la competencia, u otra, sea cual fuera la competencia, ¿no? Un ratito, me están llamando de la oficina, un ratito, maestros. Ya, bien, maestros. Bien, entonces todo lo que ustedes han dicho es absolutamente importante y cierto, y entonces nosotros nos vamos con esas ideas, pero sobre todo en cómo vamos a concretizar todo eso en nuestros proyectos, ¿ya? Entonces la siguiente presentación justamente nos dice eso, ¿no? Que nosotros tenemos que gestionar la innovación en nuestras instituciones educativas y hay que darle una relevancia situada. Todos los proyectos han partido de un problema, ¿no? Del cual surge como una propuesta la innovación que hemos planteado cada uno en nuestros proyectos. Por eso yo, ahora que tengo la asesoría más específica, yo la primera pregunta que les estoy haciendo a todos es, ¿cuál es el problema del que parte tu proyecto? Y eso, estimados maestros, en algunos de ustedes está muy claro, pero en otros no está claro. Entonces, eso es importante porque a partir de la identificación de un problema, propone una propuesta innovadora. Y es importante que toda la comunidad educativa gestione el cambio, gestione la propuesta innovadora, aporte a la propuesta innovadora. Y esto tiene que ser una reflexión muy, muy pensada, una reflexión muy bien situada en todos los actores. Porque para que la innovación prospere, no lo va a hacer pues dos o tres maestros. El director como líder y acompañado con todo su equipo, porque la idea es que la innovación se instale y para que la innovación se instale, todos tenemos que aportar. Obviamente esto nos lleva a una gestión de recursos pedagógicos, ¿no? Nosotros les damos la subvención, nosotros les facilitamos un presupuesto, ustedes compran lo que necesitan justamente para dar marcha a esta solución innovadora. Por eso ha habido un proceso de aprobación de la ficha FAS. Y esto, ¿no? Hacemos para el fin último que tiene la escuela, que es mejorar el servicio educativo en pos de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. También necesitamos, y ahí va, digamos, una reflexión para todos los que somos directores, empoderar a todos los actores. No concebimos una innovación que se instale en una institución si no es porque pase por el empoderamiento de los actores. Y especialmente el primer factor clave de cambio en la escuela, que es el docente. El docente es quien tiene contacto con los estudiantes. El docente es quien genera los espacios y las estrategias y quien desarrolla la propuesta innovadora para que el estudiante logre la competencia que ustedes han señalado en cada uno de sus proyectos. Y entonces, ese docente tiene que estar empoderado. Por eso es que en la subvención nosotros les decimos, ustedes vean en qué van a ser capacitados. Elijan bien al capacitador, pero elijan una capacitación que sea más situada y más temática. Porque si vamos a decir que lo vamos a capacitar en planificación, pues ese es el rol de la UGEL. Planificación lo hacemos todos los días como parte de nuestro trabajo.
Pero si de repente la estrategia que queremos transversalizar es el STEAM-H, necesitamos ser capacitados en STEAM-H. Porque si el maestro está empoderado, va a hacer un buen trabajo con el estudiante. Y eso es importante en este segundo eje. Y para eso obviamente hay que tener pues un diagnóstico, en este caso interno y externo, antes de la implementación. Se tienen que generar espacios de trabajo colegiado a nivel de todos los docentes y en relación al proyecto hay que fortalecer las capacidades de los docentes y para esto el director tiene que pensar en hacer alianzas estratégicas territoriales e instalar una cultura de mejora continua. Esto no está aislado a las políticas nacionales, esto está perfilado en el marco del buen desempeño directivo. En el marco del buen desempeño directivo le da dos mensajes claves a los directores. Aquí en la sala hay directores. ¿Cuáles son esos dos mensajes claves que le da el marco del buen desempeño del director? ¿Quién me dice? Acá hay varios directores. A ver, por favor, yo le pediría a un director que me diga, Carmen, en el marco del buen desempeño directivo tenemos dos mensajes claves. ¿Cuáles son? Sí se me está escuchando, ¿verdad, maestros? Darle continuidad a la implementación de proyectos. Bueno, eso es de la anterior participación. Yo les voy a decir cuáles son los dos mensajes claves que se traducen en los dos dominios del marco del buen desempeño directivo. El primero, director, genere condiciones en su institución. Y el segundo, acompañe a su docente y preocúpese por su formación continua. Un director que me diga que está de acuerdo o está en desacuerdo. Maestros, en la última asesoría yo me fui contentísima de este grupo porque han participado de verdad de una manera muy interesante. Y hoy día necesito también su participación. ¿Hay algún director en la sala? Yo creo que sí, ¿no? ¿Hay algún director? Sí, maestra. Ya, a ver, maestra, ¿está de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí, lógicamente, crear las condiciones es muy importante porque eso también es un aspecto primordial para que se puedan dar los aprendizajes, ¿no? Y el acompañamiento permanente, el monitoreo, el trabajo colegiado constante va a permitir pues que arribemos a un buen puerto, ¿no? Porque vamos a estar en constante interacción compartiendo muchas estrategias, si se quiere decir, para poder ir mejorando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso. Esa es una tarea principal que tenemos los directivos para poder llevar adelante una institución educativa y sobre todo que nuestros estudiantes puedan lograr pues sus aprendizajes, ¿no? De una Gracias. manera Ujú. eficiente. Sí. Gracias por el comentario, maestra Margarita. Y entonces, en ese marco, que usted muy bien también lo está señalando, lo que se está pidiendo aquí es que los directores se encarguen, los directores lideren un proceso de formación continua a sus docentes y a sus estudiantes. Y eso lo vamos a lograr en parte con la subvención, pero también haciendo alianzas estratégicas. La coherencia pedagógica. Uno de ustedes en su participación habló de esto, del tercer punto. Y nosotros consideramos que la innovación siempre debe estar alineada también a la visión y misión pedagógica que tiene la institución educativa. Y obviamente tenemos que hablar de una consistencia curricular. Las estrategias innovadoras, las propuestas innovadoras que ustedes han planteado, tienen que estar dentro de la planificación y tienen que estar acorde con el currículo nacional. Por eso es que cuando nosotros encontramos una competencia con un nombre, nosotros les decimos, ¿no? ¿Cómo se le llama en el currículo nacional? No es indagación científica la competencia, es indaga mediante método científico. Y entonces a cada competencia hay que llamarle por su nombre. Y cuando nosotros vamos a registrar los niveles que va logrando en la competencia, no lo vamos a hacer en cualquier nivel, sino en los niveles que considera el currículo nacional.
que es inicio, proceso, logrado y destacado. Y por eso la plataforma de Sí Financia está configurada en función a estos niveles. Y entonces hablamos también que cada una de las competencias que pertenece a diferentes áreas tiene una secuencia didáctica. Por eso se habla de enfoques didácticos, por eso se habla digamos, de un soporte didáctico que tiene cada competencia. Y esto último es muy importante y que la mayoría de propuestas o sí, pues propuestas innovadoras lo considera, que es mirar el contexto. ¿Cómo yo voy a trabajar el STEAM-H viendo el contexto? Y casi la mayoría de ustedes han planteado esta propuesta de esta manera, conectándose al contexto. Y lo que todos tenemos que lograr, hacia donde todos tenemos que ir, es a lograr la sostenibilidad y continuidad de la propuesta que estamos desarrollando. Aquí estamos algunos que pertenecemos a la categoría 1, otros a la 2 y otros a la 3. Pero los tres tenemos que apuntar a la sostenibilidad. No sería trascendente si solo aplican el proyecto este año y el siguiente año se pierde, porque se pierde el esfuerzo de ustedes, se pierde el esfuerzo de nosotros porque hemos asignado una subvención, ustedes han comprado sus bienes, se han capacitado y que todo eso se pierda, yo creo que no sería lo más conveniente. Hay que pensar, estemos o no estemos, en que esta propuesta, esta innovación con la cual estamos apostando, logre esa sostenibilidad y esa continuidad. Y para eso, lo que ustedes acaban de decir, hay que consolidar instituciones educativas autónomas. Además, tenemos que promocionar un ecosistema de innovación territorial. ¿Qué significa esto? Que el director apuesta por lo que estamos haciendo. Y yo felicito a muchos directores que lo hacen. Ellos lideran estos proyectos. Docentes comprometidos. Es más, maestros, yo les voy a pedir a todos, esta asesoría no solamente va a ser para el director o el coordinador. Inviten a todos sus colegas y en especial aquellos que están siendo resistentes, porque nuestro deber como maestro es darle lo mejor a los estudiantes. Y esta es una oportunidad. Y hay una pertinencia también, una coherencia pedagógica de la cual ya hemos hablado, que va a asegurar que la innovación se instale en la práctica del maestro y en la evaluación de los estudiantes. Y entonces tenemos que ver que en el ecosistema, hablamos de un ecosistema porque vamos a ver no solamente al director, al docente, al padre de familia, al estudiante mismo, a los sabios de la comunidad, a los aliados estratégicos, porque si todos ellos conforman nuestro ecosistema, nuestra innovación se hace más robusta y más sostenible. Y todo esto tiene un fin y un valor público. ¿Y cuál es ese valor público? Mejorar el aprendizaje del estudiante a través de la innovación. Es interesante, maestros, porque muchas de las regiones en sus proyectos educativos regionales han puesto ya como eje a la innovación, pero los primeros que tenemos que creer en esto somos nosotros. Nosotros no podemos pensar que hacemos esto por obligación, sino porque realmente estamos convencidos que este es uno de los caminos para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y entonces, hoy día vamos a trabajar como eje la sostenibilidad, sabiendo que los criterios de innovación son todos los que ustedes tienen en la presentación que en este momento se está proyectando. Y que cuando yo me reúno con ustedes y les digo, maestro, ¿cuál es el problema de su proyecto? Y ahora veamos cuál es el contexto en función a ello, el problema propiamente dicho, con sus evidencias, vamos viendo las causas, las consecuencias y los objetivos. Cuando yo estoy trabajando eso con ustedes, ¿en qué criterio estamos? ¿Cuál es el criterio del cual estamos haciendo eco cuando conversamos sobre ello? ¿Quién me lo dice, maestros? ¿Quién participa?
Ya participó Piura, ya participó Lima. Vamos con las otras regiones también. ¿En qué criterio nos estamos moviendo cuando hacemos el análisis de, de toda la problemática y los objetivos? Estamos en el criterio de la intencionalidad. Y cuando ustedes me hablan de la solución innovadora y todo, y algunos ya lo tienen bien armadito y bien interesante, estamos en la originalidad. Pero hoy día vamos a trabajar sobre la sostenibilidad. No está el profesor de Huancavelica, ¿no? El maestro, ¿se encuentra presente el maestro? ¿Qué pasó, maestros? ¿Por qué estamos tan calladitos? Yo he corrido del trabajo hasta mi casa, que más o menos es un trayecto de hora y 40 minutos. Y yo les agradezco porque están aquí en la asesoría y agradezco a las maestras que están participando, pero yo recuerdo que la asesoría anterior más participación había de los varones. Así es que yo creo que los vamos a animar a participar también. Bien. Y entonces aquí está la sostenibilidad. Hoy día tienen que decir, hoy día en la asesoría hemos trabajado la sostenibilidad. Y según lo que el FONDE propone, y esto está en las bases, la sostenibilidad es cuando el proyecto, ¿no? O cuando los actores que implementan el proyecto van buscando diferentes estrategias para mantenerlo en el tiempo, para que no se pierda, para que año a año mejore la innovación, así como muchos de ustedes lo están haciendo. Y cuando esto se va instalando de manera categórica, nosotros vamos mirando que va a haber cambios en el aprendizaje del estudiante. Va a haber cambios en la práctica del docente. Y todo esto lo vamos a lograr mediante estrategias que vamos a proponer, recursos con los que vamos a contar y materiales que también van a asegurar la continuidad. Yo me acuerdo que en uno de los talleres le preguntaba a un profesor y le decía, maestro, ¿cuántos años de casado tiene? Me dice, tengo 40 años. Y relativamente al profesor se le veía joven. Y entonces, ¿por qué duró esa relación? ¿Qué pasó para que esa relación pueda durar tantos años? Es porque en el tiempo vamos planteando diferentes estrategias para que se consolide un matrimonio. Y lo mismo vamos a hacer aquí en nuestro proyecto. En nuestro proyecto también vale la pena ver qué vamos haciendo en el tiempo para que esto sea sostenible. Por cierto, yo recorriendo las regiones he visto un proyecto que ya tiene 15 años de sostenibilidad y es un proyecto muy interesante. Y entonces al costado derecho, en la parte derecha, ahí ustedes tienen 4 estrategias. Carmen, ¿son las únicas estrategias? No, nosotros podemos plantear otras estrategias también. Y nosotros estamos dando énfasis hoy día a la incorporación del proyecto en la planificación curricular, lo que ustedes decían al principio. Si nosotros logramos instalar la innovación en la planificación curricular, si nosotros logramos ejecutar y evaluar, entonces nosotros como maestros estamos haciendo sostenible esta innovación. Y lo que ustedes también han dicho al inicio, hay que incorporarlo en los documentos de gestión. Porque si lo incorporamos en los documentos de gestión, lo hacemos más legítimo el trabajo. Y eso es algo que no podemos perder de vista. También el proyecto se consolida, se hace sostenible cuando nosotros pensamos en otros escenarios para presentar nuestro proyecto. Y ahí lo va a ver el alcalde, lo va a ver diferentes instituciones aliadas, privadas o públicas. Y si hemos trascendido y estamos teniendo buenos logros, entonces pues eso también le va a dar sostenibilidad al proyecto. Por eso es importante que el director piense en establecer alianzas estratégicas y en formar su ecosistema innovador para darle sostenibilidad a su proyecto.
Y muchos directores son muy hábiles, porque cuando los vamos a visitar, nos esperan, no solamente nos espera el director, nos esperan los docentes, los padres de familia y sus aliados estratégicos, porque ya son directores que saben, ¿no? Que solo así se hace sostenible una innovación en la escuela. Bien. Entonces vamos a empezar con eso que tanto hemos dicho, cómo incorporamos el proyecto de innovación en los documentos de gestión. Bien. ¿Y cuáles son los documentos de gestión? Ya ustedes lo han mencionado. Uno de ellos es el proyecto educativo institucional. Otro, el plan anual de trabajo. Otro, el reglamento interno. Y otro, la propuesta curricular de la institución educativa. Ya, y podemos incorporar la innovación en estos instrumentos. La pregunta es cómo lo hacemos. Y antes de yo iniciar este proceso, yo pregunto, y voy a dejar de compartir, estimada maestra Edith, si está tomando capturas de pantalla, ¿verdad? A ver, ¿cómo lo hacemos, estimados maestros? ¿Cómo incorporamos? Vamos a empezar solamente con algo muy puntual, el proyecto educativo institucional. Ese que es a largo plazo, ese que tiene bien clara la visión, la misión, los valores que sustentan el desarrollo de nuestra institución, los objetivos estratégicos y ese que tiene el diagnóstico institucional, pedagógico y todo lo demás. ¿Dónde incorporamos el proyecto? ¿Dónde incorporamos la innovación? Primera pregunta, ¿es importante incorporar la innovación? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuáles vuestras respuestas? A ver. Ya, ahí la maestra Edith nos dice muy importante. Ya, pero yo quiero que abran el micrófono, estimados maestros. Abramos el micrófono y dialoguemos. Sí, por supuesto, maestra Carmen, ante todo, muy buenas noches. Adelante, lo escuchamos. ¿De qué región? Sí, de la región Ancash, en Adelante. este caso de la provincia del Santa, Colegio Gastón Vidal Porturas. Y Ujú. considero de que si lo vamos considerando de esa manera el proyecto de innovación, por ejemplo, en mi caso, ¿no? El año pasado éramos solamente un docente y ahora se están incorporando 3 docentes más al proyecto de innovación. Obviamente a ellos no les ha interesado en el caso que si van a tener resolución o van a tener un reconocimiento. Lo importante es que han visto interesante la innovación y obviamente quieren sumarse, ¿no? Y así, por ejemplo, otros maestros más también lo quieren involucrar al trabajo dentro de otras áreas. Entonces, de esa manera considero de que el proyecto va a tener también sostenibilidad y a su vez, pues esto va a tener mayor trascendencia porque van a haber más estudiantes que se van a beneficiar con el proyecto. Bueno, eso era mi participación. Muchas gracias, maestro Francisco. Y en el chat me están diciendo lo siguiente. En primer término, darle continuidad a la implementación del proyecto desde los documentos de gestión y la planificación de nuevos retos. Pero acá hay una idea bien importante también, además que complementa lo que nos ha dicho el maestro Francisco, que en el PI se debe incorporar como parte de la visión en los objetivos estratégicos, o sea, nos está mencionando dos elementos en los cuales se puede incorporar la propuesta de gestión, perdón, la propuesta innovadora. ¿Ya? Y entonces, aquí no les vamos a dar la receta, son ustedes los que van a decir, ¿no? Este es nuestro PI. Miren, lo podemos incorporar en la visión, lo podemos incorporar en los objetivos estratégicos, lo podemos incorporar, no sé, ustedes serán los que van a proponer la incorporación. Nosotros no podemos dar receta respecto a ello, pero sí algunas orientaciones. Y ahora vamos a ver, nosotros hemos pensado que podría ser en lo siguiente, ¿ya? Bueno, esto es solamente para recordar, ya ustedes saben que todo el proceso del proyecto tiene 4 etapas, ¿no? Estamos en la exploración y diseño y luego vamos a empezar ya la experimentación y básicamente aquí está en relación a la ejecución, pero como parte de la planificación que estamos haciendo, debemos incorporar el proyecto en los documentos de gestión. Eso es parte de la propuesta de la asistencia técnica y debemos garantizar con ello la institucionalización del proyecto
incluir este en el proyecto educativo institucional y también en la propuesta curricular de la institución educativa y en el plan anual de trabajo. Y entonces, un hito importante en este proceso va a ser que los documentos de gestión, ¿no? Que los que hemos mencionado, incorporen el proyecto de innovación. Bien, entonces, ¿qué significa institucionalizar en este contexto? ¿No? Ya hemos hablado algo de ello. Y la institucionalización de un proyecto de innovación implica que este proceso, esta iniciativa, deje de ser una experiencia aislada, que solo lo desarrollan dos o tres maestros y se convierte en una parte integral de la cultura, de la estructura y de las prácticas de la institución. Y muchas instituciones ya lo vienen logrando de manera progresiva. Por eso es importante que un proyecto de un docente o de un equipo de docentes se transforme a un proyecto de la institución. Por eso es que no debemos decir es mi proyecto. Si es mi proyecto está muy bien, pero ese mi proyecto tiene que trascender y convertirse en el proyecto de la institución. Y yo creo que aquel maestro que ha forjado el proyecto y que efectivamente también merece ser reconocido como el autor del proyecto, lo más valioso va a ser que ese proyecto se convierta en el proyecto de la institución. Para eso obviamente hay que tener presupuesto, hay que tener un personal de docentes dedicados, integrado en los documentos de gestión, que forme parte de la cultura y evaluado y mejorado de manera continua. Miren que acá el Wow. proceso de mejora continua, de evaluación continua, son aspectos claves para lograr esto. Bien, ¿y dónde incorporar el proyecto de innovación? En el PI. En el PI podemos incorporarlo en la identidad. Hay una parte del PI que habla de la identidad. También puede ser en el diagnóstico mismo, en los objetivos estratégicos, como lo señaló la maestra, ¿no? En la propuesta pedagógica y en la gestión escolar. Ahora, ¿cómo? Ese es el punto de cómo ustedes lo van a incorporar. Tenemos dentro del PEI una propuesta curricular. Y la propuesta curricular eso tiene que ser pues de manera particular de cada institución. Entonces, en esta propuesta curricular podemos obviamente aterrizarlo en las estrategias que se plantean, en sus actividades, en sus metas, en sus indicadores y movilizar la participación de todos y especialmente la del estudiante. En el plan anual de trabajo, que ya es un documento de gestión más de corto plazo, en realidad es anual, porque todos los años hacemos el PAT, tienen que estar incorporados en las actividades anuales, donde se tiene que ver y visibilizar que están incorporadas las actividades de la innovación pedagógica, porque esto va a apuntar a la mejora de los aprendizajes y un objetivo del PAD que es, que el PAD que dice en una de sus prácticas de gestión escolar, hay que mejorar los porcentajes, ¿no? En los niveles más altos de los aprendizajes. Mejorar los aprendizajes es un objetivo del PAD, ¿ya? Entonces, ahí le aporta al PAD hacer este proceso de innovación. En el reglamento interno. El reglamento interno, todos sabemos que está normado, pues, las normas, si se quiere decir así, los roles, las responsabilidades, pero ahí podríamos integrar ciertos roles y responsabilidades para promover la innovación, para promover la investigación, pero sobre todo también el trabajo colaborativo. Ahora, también en cada institución tenemos un plan de monitoreo, y ya lo dijo el director. Es importante que el director realice un proceso de monitoreo. Y no solamente es importante, sino también eso está normal, que el director tiene que ver a sus maestros. O sea, cuando se hace el marco del buen desempeño directivo,
en realidad se piensa ya no en un director administrativo, sino en un director que entre al aula y acompañe al docente. Por eso se habla de liderazgo pedagógico, pero a su vez también en el marco del buen desempeño directivo se apuesta por un liderazgo compartido y distributivo. Y eso ustedes lo han leído, especialmente los directores, seguramente saben que esto que estoy diciendo es así. Y entonces aquí hay que monitorear a los docentes y podemos incorporar la innovación en los indicadores, en los instrumentos y en las acciones de seguimiento para valorar cuánto hemos avanzado y qué resultados estamos obteniendo. Y entonces yo pregunto a los directores, así de plano, en el plan de monitoreo, ¿se puede incorporar la innovación o no? ¿Sí o no, estimados maestros? Desde luego, maestra. Bien, maestro Juan, ¿usted de qué región es? De acá de Lima, el Excelente. Colegio Salaberry. Bien, maestro. Y No sé si luego, puedo participar un adelante, poco, si me adelante, con todo permite. gusto, lo Mire, escuchamos. me parece bastante interesante, más que interesante, resaltar el tema de la incorporación en los instrumentos de gestión. Lo digo esto debido a la, digamos, mala experiencia que tuve el 2022-23, el 22 cuando tuve la oportunidad también de salir exitoso con una propuesta cuyo título fue Disfrutando la aventura de leer. Y Ujú, cuando me reasigné a otra UGEL, en el colegio del que salí, no se llevó y no se siguió adelante con el proyecto, que me pareció desde todo punto de vista muy interesante, debido a que se presentaba en una plataforma las lecturas, muchas de ellas con la participación de docentes que le daban otro fin a lo común que se dio o lo dio el autor. Y los alumnos, los mismos alumnos, también generaban otro fin o otro inicio, otro nudo, otro desenlace en los cuentos, en las novelas que se escribía, lo cual generaba producción escrita de parte de los alumnos. Nos retiramos, quedó allí. Y con esa experiencia, el, la propuesta que hemos hecho ahora con este proyecto, sí, desde el inicio de año salió la publicación de estar entre los 625, lo incluimos, ya lo tengo incluido en el PI, en el PCI. Mira que no lo he incluido, da la casualidad en el PAD, entonces sí debo hacerlo. No digo en el reglamento interno, porque si me voy del colegio, el que quiere promocionar más de repente el proyecto, o sale la profesora, quien es en gran medida la autora del proyecto, queda el resto y ya y viene un nuevo directivo, ya no lo quiere aplicar o simplemente no lo ve a su gusto, no lo creó él, no lo propuso él y lo dejan, ¿no? Es como que hay un espíritu político, lo hizo tal gobierno y yo ya no lo continúo, ¿no? Entonces, para evitar eso, cuando ya está bien alimentado, bien estructurado en los instrumentos de gestión, estarán obligados a continuarlo, ¿no? Gracias, maestra. Disculpe Muy que me haya buena. extendido de repente. No, no, muy buena la reflexión, maestro, porque usted ha resaltado la importancia que tiene eh, respaldar el proceso de innovación que realizan los maestros, incorporándolo en los documentos de gestión. Porque también me hace recordar que así como hay muy buenos directores, hay directores también que, bueno, entendemos su posición, pero no apoyan a los profesores. Yo acabo de estar con un caso, ya no ganador de este año, sino del año pasado, que han tenido dificultades cuando tenían que enviar, el director tenía que enviar la relación de los docentes que han implementado y simplemente el director no lo ha querido hacer. Entonces, hay directores que no se involucran, ¿no? Pero hay directores que lo hacen y de una manera muy, muy interesante. Ya es también una posición importante que cada director tiene que asumir y creo que todos los directores sabemos que si estamos en las escuelas es para apoyar a nuestros maestros, ¿no? Bien, y vamos a cerrar con dos aspectos importantes, que es el portafolio del directivo y del docente. Si bien es cierto, ¿no? Hay funciones que debemos cumplir como directores o también como docentes,
Pero aquí en este proceso de innovación, acorde a todas las políticas que estamos viendo y que básicamente es el marco del buen desempeño directivo y docente, y ahí está, maestros, si ustedes lo revisan, lo van a encontrar, ahí solicita que el director debe hacer trabajos colegiados, debe promover trabajos colegiados. Y lo que nosotros les estamos pidiendo es, ponte una meta anual de trabajos colegiados que pueden ser 6 u 8 y registra tus evidencias. Eso le decimos al director. Pero también otra política le dice al director, o sea, otra orientación y política le dice al director, usted tiene que monitorear y ustedes lo están aseverando muy, muy acertadamente. Entonces, como parte de su función director, monitorea a los profesores que están haciendo la innovación y apóyelos. Eso usted regístrelo en un informe y con las fichas de monitoreo, donde usted ha cumplido esa labor tan importante que es retroalimentar, porque el director no solamente entra al aula para cotejar si el maestro está haciendo bien o mal las cosas, sino lo acompaña. Y acompañar va más allá que la observación, es hacer procesos de construcción y reconstrucción de la práctica del docente. Pero también el docente tiene que entender que el director no lo sabe todo. Y cuando hay especialidades como matemática, física, química, hay que entender que al director también entra a aprender. Y no hay que tener, ¿cómo les digo? Hay que ser humildes. Nosotros no lo sabemos todos y el director no lo va a saber todo. Y el director también aprende junto a nosotros. Y entonces hay que darle esa posibilidad y hay que abrir las puertas, pero cuando hay ese diálogo de una reflexión crítica, de una reflexión de ambas partes y no de una actitud punitiva, entonces las cosas se tornan más llevaderas, ¿no? Y realmente el docente tiene que sentir que cuando su director ingresa, está siendo apoyado, no juzgado. Entonces, si los roles se dan de esa manera, todo docente va a abrir las puertas. Y entonces, eso tan importante para nosotros es cómo el director está acompañando a los docentes y cómo está haciendo el proceso de retroalimentación. Y ese es el segundo punto que debe considerar en su portafolio. Y lo otro es convocar a la comunidad. Estamos hablando de que el director debe desarrollar un ecosistema innovador. Entonces debe involucrar a los padres, debe involucrar a todos los docentes, debe involucrarse él como director, debe ver aliados estratégicos. Entonces, si el director ha generado esta comunidad, este ecosistema innovador, entonces cumple pues la tercera práctica de gestión que nosotros le estamos pidiendo, que es generar los espacios de participación democrática. Y entonces ahí también como director nos vamos a poner una meta. Carmen, yo voy a desarrollar al año 4, porque también hay que poner las metas reales. No vamos o sea, aquí no, nadie va a resaltar porque puso más meta y el otro menos meta, no. Aquí va a resaltar y ustedes solitos se van a poner en la palestra, en la vitrina, si es que las cosas las hacen bien con metas claras, con metas reales. Yo, Carmen, puedo hacer 4 reuniones, eso es lo real. 2 el primer semestre y 2 el siguiente semestre, ¿ok? Pero muestran las evidencias. Y hay maestros que lo hacen muy bien. Y ese es el portafolio del director. Y lo mismo a nivel del docente. El docente, su apuesta es el aprendizaje de los estudiantes. En mi proyecto, Carmen, yo voy a desarrollar la indagación científica. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo? Le estamos pidiendo lo mínimo. Usted, maestra Carmen, en su portafolio ponga carpetitas de 5 alumnos y ahí coloque los productos que va logrando con ellos respecto a la competencia de indagación científica. El maestro tiene el espacio para lucirse en ese portafolio. Y todos maestros, porque yo también soy maestra, solo que ya tomé la decisión de alejarme de las aulas, lo cual extraño mucho, pero los maestros nos ponemos en vitrina y tenemos el reconocimiento cuando trabajamos bien. Y eso seguramente les pasa a todos los que están en esta sala, porque ustedes, el solo hecho de haberse presentado a este concurso y hacer algo distinto, ya los pone en una categoría de mayor nivel.
Y yo por eso los admiro y los respeto mucho, maestros. Y a los directores también, porque hay directores muy buenos. Y entonces, ¿por qué incorporar el proyecto en el PI? Ya creo que con el diálogo esta diapositiva encaja por sí misma, porque el Maestra PI, Carmen, sí, adelante, 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 una maestra. consulta. Estamos hablando en el caso del director, Ujú. pero cuando los subdirectores también están involucrados, de igual manera tendrán que tener su carpetita, Ay, porque ujú. en mi institución educativa están los dos subdirectores, están muy involucrados. Nos está haciendo el monitoreo la subdirectora, nos acompaña en los momentos que se requiere y está muy pendiente, incentiva bastante la participación. Y entonces acá estamos hablando solamente de los directores, pero los subdirectores que nos acompañan también y han postulado también, está en la lista también, igual tendrán que armar su carpeta. Muy buena pregunta, maestra Edith. Yo le agradezco por esa pregunta porque y usted me hace recordar el tiempo en que armábamos el marco del buen desempeño directivo. Porque efectivamente, cuando se habla de la gestión, no se habla solo del director. En colegios como el de usted, no es el director, es el equipo directivo. El director es cuando es unidocente o cuando es multigrado, porque ahí hay un solo directivo. Pero en colegios más grandes, como seguramente es el de usted, ahí no hay un director, ahí hay un equipo directivo. En este caso, maestra, ustedes, o sea, lo más recomendable para no cargarles, porque ustedes también tienen una carga de trabajo fuerte en los colegios, es que ustedes armen la carpetita por equipo directivo. ¿Ya? Porque ustedes, como les decía, van a cargar en su carpetita las evidencias de cada trabajo colegiado. Entonces, si lo hacen por cada directivo, ustedes duplicarían en sus carpetitas. Entonces, ustedes hagan su carpetita por equipo directivo. Es decir, director, subdirectoras, ahí tendrán la primera carpetita de los trabajos colegiados, la segunda carpetita del monitoreo que han realizado y la tercera carpetita de las jornadas de participación democrática, de las estrategias de participación democrática, como equipo directivo. Ahora, puede darse el caso que solo los subdirectores trabajan y el director no trabaja. Eso nos tienen que informar en su debido tiempo. ¿Y cuándo es ese debido tiempo? Ahora. Hasta julio, junio, informen, maestros. Porque nosotros tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo en cada institución educativa. Miren, nosotros estamos saliendo la próxima semana a hacer un trabajo de campo. Vamos a visitar UGELes que nunca hemos llegado. Ya, por ejemplo, en mi caso, yo he viajado a Junín, he viajado a Piura, he estado en Ancash, he estado también en Ica, para último, y ahora me está tocando ir a Junín. A Junín ya se ha visitado las UGELes que están en Huancayo, que están por Concepción, por Chupaca, pero ahora me voy a la selva. Y hemos elegido visitar tres instituciones, que es mi caso, que tienen problemas y que son rurales. Así es que si hay algún problema en una de sus instituciones donde el director, por ejemplo, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo que lo hemos visto años pasados. Han comprado los bienes y el director lo ha echado llave y los maestros no tienen acceso. Ese es un problema y eso ocurre. Entonces, todo eso ustedes nos tienen que reportar. Ustedes nos tienen que decir con tiempo, pero si eso nos dicen a fin de año, ya nosotros no podemos hacer nada a fin de año. Y ahí tenemos que ver qué hacemos, ¿no? Con esa institución que tiene esa dificultad. Entonces, ahí la respuesta es que trabajan como equipo directivo. ¿Está bien, maestra Edith? Sí, maestra, claro, muy claro, gracias. Bien, entonces esta Maestra, diapositiva nos presenta ya lo que hemos venido conversando, por qué incorporar el proyecto
en los documentos de gestión, ¿no es cierto? Y nos dice, Maestra Carmen, adelante. muy buenas noches, maestra, y mis saludos a todos los presentes en la sala. Le habla un director de la institución educativa de la región Ayacucho, Sempócar del Sarazar, al sur de Ayacucho. Nosotros colindamos prácticamente con Arequipa. Más Así. pareciésemos que si fuésemos arequipeños Sí, que ayacuchanos. sí, conozco, Bueno, conozco la es un- parte sur de Ayacucho. gracias, maestra. Entonces, esa característica. Ahora, el detalle es el siguiente. Somos una institución integrada. Atendemos inicial, primaria y secundaria. Ujú, El año pasado, cuando propusimos el proyecto, iniciamos en realidad todos los docentes. Me gustó que el equipo haya trabajado porque también a nivel de la región nos solicitan participar en un proyecto educativo ambiental integrado. ujú, Ese proyecto lo hemos ido trabajando y gracias a que este proyecto hemos ido avanzando, al final participamos en FONDEP y somos parte de ese equipo que ahora pues conformamos 625 instituciones. ujú, La característica fundamental en base a este proyecto es que, bueno, ahora escuchándole creo que no nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque estamos incorporando en este proyecto no solamente al equipo de docentes, se incorporan en el trabajo también los administrativos, porque contamos con ellos. Son los administrativos que también están impulsando, además de los padres de familia. Y este proyecto también lo hemos socializado y tenemos también el apoyo de las autoridades, o sea, como aliados estratégicos, ¿no? Eh, Quiero disculparme de usted porque no hemos podido asistir a las otras asistencias técnicas que muy acertadamente veo que está sucediendo. Eh, También quisiera que nos entienda porque hay cruce de actividades y felizmente ya usted nos ha planificado cuál podría ser el horario del que nosotros pudiésemos participar. Entonces, en ese horario, fíjese que ahora sí estamos participando, veo que el docente coordinador también está en la reunión. Esto vamos a tener que llevar a un colegiado, todos los colegiados nosotros tenemos como parte del cumplimiento de nuestra jornada laboral todos los miércoles de 3 a 4:30 de la tarde. Le he escrito al privado y seguramente ya iremos coordinando al respecto porque me interesaría una pequeña ponencia suya en ese colegiado donde participa todo el equipo institucional. Siempre es bueno porque, si bien es cierto, nosotros como directivos intentamos, hacemos todo lo posible para poder sensibilizar a nuestra comunidad educativa, básicamente a todos nuestros compañeros de trabajo, porque así los tomamos, somos un equipo institucional y todos tenemos que empujar el coche hacia adelante, pero una participación externa nos va a ayudar también, maestra Carmen. En ese sentido, le voy suplicando ya desde ahora. En función a lo que viene dándose, de que debemos incorporar a nuestros documentos de gestión, sí, pues nosotros habíamos intentado incorporar en el PI, en nuestro PAT, en nuestro reglamento interno, como también parte de los acuerdos que debemos tener y agradecerle porque ahora nos está abriendo un panorama muchísimo más claro que debemos también esto incorporarlo en nuestro portafolio directivo. ¿Por qué? Porque se debe evidenciar el trabajo. Eh, el problema, cuando inició su ponencia, usted manifestó por qué el proyecto, en base a qué, sobre qué. Básicamente, tanto directivos como docentes, nuestra preocupación es mejores logros de aprendizaje. No tenemos otra intencionalidad. Cuando encontramos las dificultades en estos logros de aprendizaje, vamos viendo el por qué esos logros de aprendizaje no van mejorando. Ahí de repente le damos una mirada y sobre eso promovemos qué podemos hacer en las aulas, qué podemos hacer desde la gestión institucional para que estos logros de aprendizaje mejoren. Y creo yo que no estamos equivocados. Felicito a todos los colegas que están en la sala de diferentes regiones. Vamos conociendo también las propuestas que nos van a ir alimentando a lo que nosotros también venimos haciendo en nuestras instituciones. Desde ya, maestra Carmen, reitero las disculpas del caso y el agradecimiento por este espacio virtual. Muchísimas gracias. Gracias, maestro César. Y miren, saben, mire, yo contra viento y marea he logrado que me den el Zoom del mismo FONDEP. ¿Y saben por qué, maestros?
para que vengan con todos sus docentes. Yo les voy a pedir que a partir de las siguientes fechas, y ahora voy a tomar un acuerdo con ustedes, vengan con todos sus docentes, porque como bien lo ha dicho el director, necesitamos sensibilizar también a los demás docentes. Y yo me voy a dar un tiempito de repente para eso que me ha pedido y voy a entrar a uno de sus trabajos colegiados para poder ayudarlo a motivar a sus maestros. Pero tráiganlos aquí también, tráiganlos y dialoguemos con ellos, que ellos también, o sea, no vengan solo el director y el coordinador. Ahora yo he abierto este espacio de Zoom con más capacidad para que vengan con todos sus maestros. Y eso va a ser bien importante. Yo ahora necesito que vengan con todo su equipo. ¿Ya? Y sé que algunos lo van a lograr y otros de manera progresiva. Bien, entonces continuando y le agradezco al maestro, siempre es bueno escucharlos. Paucar del Salazar está al sur de Ayacucho. Yo he estado por Ayacucho casi 3 años siendo coordinadora territorial y conozco muy de cerca Huamanga, conozco muy de cerca toda la zona de Ya, Huanta y no te también el sur de pases, Ayacucho. Aarón. ¿Tú me demoras? Lo que sí les voy a pedir es que cuidemos nuestros micrófonos, ¿ya? Cuidemos porque, a ver, maestra Liliana, estaba levantando la manito, perdón, no le había visto. Maestra Liliana, Maestra Carmen, sí, buenas sí, adelante, noches. adelante, buenas ¿Qué noches. ¿De qué tal? región, maestra? De la institución educativa Andrés Bello, Los Ranchos, Morropón, Piura. Piura. Ajá, Huancabamba es mi provincia. Sí, maestra Carmen, escuchando al maestro me da bastante gusto porque realmente es una inquietud de los directivos también seguir motivando a los maestros. En mi caso, pues la maestra responsable se reasignó a otra institución educativa. Por suerte, la maestra que ha llegado en su reemplazo es una maestra también comprometida, pero tengo dificultades también porque el responsable del proyecto Ujú, momentáneamente está de licencia. Yo estoy de vacaciones, pero eso no impide a que sigamos avanzando, al contrario, es momento para avanzar y tratar de seguir aprendiendo porque es una buena oportunidad para lograr mejores aprendizajes, mejores resultados en nuestros estudiantes. Entonces, sí me gustaría que en la próxima reunión, pues, esté todo mi equipo para que, ¿no? Aprenda y también se sume a este trabajo, porque es una oportunidad para que todos aprendamos. ujú. Ya, sí, como les digo, eh, inviten a todos los maestros, incluso a las asesorías personalizadas que les estoy programando de grupos de 2, en realidad así lo estoy trabajando. Invítenlos también, invítenlos, o sea, que ellos sean parte de todo esto, porque esa es la mejor manera de poder trabajar con con los profesores, ¿ya? Bien, entonces Ma- continuamos. Maestra Carmen, buenas Adelante, noches, maestra disculpe. Virginia, le escucho. Soy profesora, Maestros, ¿me dan un minutito, por favor? Me está entrando una llamada de la oficina. Un minutito, sí, ¿ya? Y ahí la escucho. maestra. Un ratito, por favor.
Bien, maestros, la escucho, maestra Virginia. Gracias por estar aquí. Maestra, sí, muchas gracias a usted, La escucho entrecortado, no sé maestra. si... Buenas noches con todos. Es la señal. A ver, Ya, voy adelante, a la ver si estoy puedo salir escuchando un mejor. ratito. Lo- sí, lo que pasa es que estoy en zona rural y la señal aquí no es tan buena que digamos, ¿no? Ujú, Eh, Soy profesora del Santísima Virgen de Fátima de Futerbo, Cajamarca. Tenía una consulta sobre las carpetas pedagógicas. Bueno, yo soy la coordinadora. ujú, eh, y bueno, somos 7 docentes que estamos participando, ujú, pero me consultan sobre si la carpeta pedagógica tiene que tener de los estudiantes, tiene que tener de repente un modelo a seguir, ¿no? Aparte, o sea, va a ir registrado los productos, pero ellos consultan si tiene que ser con informes o con algo para ir implementando, porque hay algunos docentes que ya lo están trabajando, ¿no? ujú. Por ejemplo, el área de matemáticas ya se han ido a medir, han ido con un grupo de estudiantes a lo que es la implementación de nuestro proyecto, ¿no? En campo. Entonces, eso quería consultarle, maestra, si es que hay un modelo de repente a seguir en la carpeta pedagógica. En el caso de nosotros, desde el año pasado ya lo hemos implementado en nuestros documentos de gestión, también lo que es nuestro proyecto, ¿no? Para la participación del FONDEP, tanto en el PI, en lo que es en las metas institucionales, en el compromiso de gestión número 1, lo hemos incorporado, ¿no? También lo hemos incorporado en el PAT, lo hemos incorporado en el PCI, en el reglamento interno. Este año también hemos hecho lo mismo, ¿no? Entonces, mi duda es acerca de la carpeta pedagógica. Ya. Eh, Se refiere al portafolio del estudiante que cada maestro va a organizar, ¿verdad, Perdón, maestra Virginia? perdón, sí, sí, Ya. perdón, portafolio del estudiante, estaba con Ya. carpeta No hay pedagógica. una Disculpe. estructura, no hay una estructura direccionada, ya, no hay una estructura, pero sí hay algunas orientaciones. Por ejemplo, usted, maestra Virginia, usted como mínimo tiene, eso sí, ¿no? Como mínimo tiene que armar el portafolio de 5 estudiantes. Ya, nosotros les hemos sugerido que lo armen en un Google Drive. Pero también algunos maestros me han dicho, Carmen, ¿yo lo puedo armar en un Classroom? Sí, yo le digo que sí. Otro maestro me dice, ¿lo puedo armar en un Google Sites? También. Entonces, ahí no hay una barrera, ni hay una norma, ni hay una regla. Lo importante es que ustedes muestren el portafolio de los estudiantes. Entonces, si ¿qué competencias están desarrollando, maestra Virginia? Gestiona proyectos de emprendimiento económico social Ya. del área de educación para el trabajo. Ya, entonces, si yo fuera de esa área y tengo mis 5 carpetitas, porque eso es lo mínimo, si quiero puedo hacer un poco más, ¿ya? Entonces, yo voy a colocar en cada carpetita, incluso puedo poner el nombre de cada estudiante, ¿no? O le puedo poner estudiante 1, 2, 3 y 4 si no le quieren poner el nombre. Entonces, ¿qué es lo que hasta el momento usted ha logrado con el estudiante? ¿Qué producción tiene con el estudiante sobre esa competencia hasta el momento? ¿Tiene alguna Eh, lo- producción? sí, hemos elaborado lo que es la harina del michuche, pero la duda no es por mí, yo sí lo entiendo, es por los docentes que, por ejemplo, del área de matemáticas, ¿no? Ujú, Que también está implementando, eh, pero desde su capacidad obviamente va a ayudar a gestionar proyectos de emprendimiento económico social, ujú. pero por ejemplo desde el área de matemática ellos también lo están trabajando, el área de comunicación, el área de ciencias sociales, en el área de ciencias sociales, por ejemplo, están haciendo tipo una historieta con toda la historia del michuche, porque nuestro proyecto trata sobre elaborar almidón y harina para hacer pan, ¿no? Ya. Mediante la metodología STEAM. Usted, Entonces, ajá.
del michuche, ¿no? Que es parecido, es un tubérculo parecido a la papa. Ya, ok. Mire, usted misma ha dado la respuesta. La profesora de la última que mencionó de sociales, creo dijo, Sí, docente de de sociales. sociales, ya. Ellos han hecho la historia, ¿no? Del Michuche, algo así me dijo. Así es. Ya, y Ajá. entonces cada alumno tendrá esa historia. Eso yo lo coloco como una evidencia cada portafolio del estudiante. El maestro de matemática, no sé qué producción haya hecho, pero si está relacionado al Am- proyecto, eso lo va a lo colocar. habíamos- ¿Ya? Por ejemplo, el otro día una maestra me dijo, nosotros estamos desarrollando la competencia de indagación científica. Ya. lo vienen trabajando, por ejemplo, el terreno que se ha sembrado la planta, por ejemplo, lo Ujú. han hecho en parcelas, ¿no? Entonces se han ido a medir perímetro, áreas, por ejemplo, ellos se encargan, ¿no? Se cosecha la planta, ¿no? Cuánto, por ejemplo, de productos saca cada plantita, ¿no? Suponiendo saca 3 kilos. Ujú. Esos 3 kilos lo traemos, lo pesamos. Aquí, por ejemplo, son 10 kilos de michuche, cuánto se ve en cáscara, cuánto hay de pérdida, cuánto hay de rendimiento. Entonces, todos los rendimientos se encarga, por ejemplo, el área de matemática de hacerlo. Ya. Así lo estamos trabajando. Ya, de acuerdo. Por eso mismo, maestra, yo entiendo de que siempre hay un área que es como la columna vertebral. Y las demás áreas, como usted bien lo ha señalado, se van a integrar con una actividad o con una parte de una sesión, no lo sé. Entonces, yo, maestro, que no soy del área propiamente, sino soy de matemáticas, soy de arte o educación física, entonces veo con qué actividad me articulo, ¿no? Con el proyecto y digamos, en esa sesión que me artículo va a haber una producción de parte del estudiante. Entonces, eso es lo que yo voy a colocar en los portafolios que yo tengo que elaborar, ¿no? Que yo tengo que mostrar. ¿Por qué? Porque no porque soy de otra área yo no tengo evidencias. También tengo que mostrar evidencias. Y claro, o sea, estamos dando ejemplos, pero los maestros tienen que relacionarse al proyecto. Por ejemplo, el otro día me decía una profesora, los maestros de arte están haciendo dibujos del diseño del plano del biohuerto. Eso está haciendo el maestro de arte. Ya, eso es la producción que está haciendo, pues el maestro de arte con los estudiantes respecto al proyecto. Y usted también ya señaló los ejemplos, ¿ya? Sí, eso sí, sí, maestra. Lo que yo quería nada más era saber si es que teníamos de repente algún modelo a seguir. No, Pero si me dice que es libre, no hay inconveniente por ese lado. Entonces ya lo sí, trabajamos más bien de apelamos manera independiente. y apelamos a su creatividad, más bien, maestros, ¿ya? Apelamos a Muchas su gracias. creatividad, ¿ya? Bien, vamos Gracias, a maestra. continuar entonces, ahora sí, si no nos vamos a ir muy tarde. Ya nosotros sabemos qué es el PI y saben de dónde lo hemos sacado, de lo que el ministerio mismo propone. Nosotros sabemos que este instrumento orienta la gestión de todas las instituciones educativas. Esto es como lo dice bien claro, ¿no? Es el documento de gestión. En particular, este instrumento, ¿no? Ayuda a la planificación a mediano plazo, ¿no? Donde se va a integrar año a año el plan anual de trabajo, el reglamento interno y otros documentos más. Y como pueden ver en la parte derecha, esa es la estructura que plantea el Ministerio de Educación. Plantea que debe haber una identidad institucional y ahí está la misión en la cual ustedes decían que se puede integrar ahí también la innovación. Están los principios y valores y de repente ahí podríamos también revisar. Algunos de ustedes me han dicho, Carmen, también podemos integrarlo en el diagnóstico institucional. Otros me han hablado del objetivo estratégico. También, Carmen, podríamos plantearlo en la propuesta de gestión institucional. Creo que si hacemos un análisis también, porque acá hay un organigrama, hay lineamientos institucionales, administrativos, el estilo de gestión, de repente también podríamos aterrizarlo, pero en lo que sí es no negociable que esté presente es en la propuesta de gestión, perdón, en la propuesta pedagógica. Y entonces ahí están los elementos. Ahora, ya algunos dicen que lo han incorporado y nos parece bien, pero todos tenemos que llegar a fin de año habiendo incorporado
la innovación en los documentos de gestión. Y ahí está un ejemplo que en este momento, bueno, va a ser muy tedioso leerlo, pero es un ejemplo donde se incorpora la innovación, ¿no? A ver, ¿dónde lo han incorporado? Esto lo han incorporado a nivel de las acciones estratégicas, ¿no? Tienen todas estas acciones y al final le han incorporado proyecto de innovación educativa, el título y una pequeña descripción del proyecto. Vean, este es un ejemplo de cómo lo han incorporado en sus acciones estratégicas. Y si lo incorporan en las acciones estratégicas, esto nos lleva a que también lo pueden incorporar en uno de los objetivos estratégicos. ¿No es así, directores? Y por tanto, podríamos también señalarlo en la misión de la institución educativa y también en el diagnóstico, porque todo eso desencadena como una concreción que va desde el principio hasta el final. Y entonces ahí está un ejemplo, pero los ejemplos siempre son ejemplos y son referenciales. Nosotros hay que mejorar esto. Ahora, el proyecto educativo institucional también tiene su diagnóstico, y eso todos lo sabemos. Esta diapositiva ha debido de estar antes. Y ahí perfilamos cuáles son las fortalezas y las debilidades en función a varios aspectos. Aquí hemos puesto como ejemplo el de la gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes previstos en el perfil de egreso del currículo nacional. Y aquí se mencionan cuáles son las fortalezas que tiene la institución, pero también las debilidades. Y cuando ustedes van caracterizando el problema en sus proyectos, ahí surgen algunas situaciones de dificultad y de debilidad que tiene la institución. Y una de ellas, la mayoría coincide en que la práctica pedagógica del docente es tradicional y no hace uso de estrategias activas. La mayoría ha puesto eso. Y entonces eso se convierte en una debilidad. Y también hay una debilidad que de repente no le damos el protagonismo al estudiante en su aprendizaje, porque si hay una práctica pedagógica tradicional, eso conlleva al rol a desarrollar, digamos, el aprendizaje de los estudiantes sin que su rol sea activo. Y entonces lo han señalado también en el diagnóstico. Son ejemplos sueltos, pero ahí nos están mostrando algunas situaciones. Y también aquí lo han colocado a nivel, por ejemplo, de un objetivo, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿no? Fortalecer a los docentes y promover la implementación de proyectos de innovación, investigación y buenas prácticas docentes en asistencia técnica con asistencia técnica especializada y el apoyo de aliados estratégicos para dar continuidad a la innovación en el marco del proyecto HITIC. Y esto lo han planteado como objetivo estratégico. ¿Ve? Ya tenemos ejemplo en la acción, en el diagnóstico y como objetivo estratégico. Y ahí está. Ahora hablamos del proyecto curricular de la institución educativa y esta es una forma de pensar de los maestros en cada institución educativa. ¿Sobre qué? Sobre el trabajo que van a realizar con los estudiantes. ¿Y qué nos dice el ministerio? Nos dice pues que este instrumento, que también es de gestión, obviamente va a orientar los procesos pedagógicos. Y me fui un momento porque el internet también, no crean, acá en Lima, también es complicado acá también. No crean que por su zona, miren, ven, me sacó el internet y me volvió otra vez. Y entonces estábamos hablando de la propuesta curricular y que esto está alineado obviamente al currículo nacional. Cuando se hace el seguimiento, cuando se hace su implementación, esto puede ser ajustado y modificado. Y asimismo, esto tiene que estar en una evaluación constante, ¿no? ¿Y en dónde podríamos incorporar a nivel de la propuesta curricular? La propuesta curricular tiene su plan de estudio y donde vamos a determinar competencias que vamos a desarrollar y, por ejemplo, yo les comento que un colegio ha hecho una innovación a nivel de proponer una nueva competencia.
Y es bien interesante porque la competencia tiene que ver justamente con técnicas de estudio y con investigación. Hay orientaciones pedagógicas y ahí también podríamos incorporar la innovación en modelos de aprendizaje, por ejemplo, en el desarrollo de la tutoría y orientación, si es que estamos innovando a este nivel, y en procesos también de evaluación, también podríamos hacer una innovación en el trabajo con las familias y en la continuidad educativa. Hay varios ejes en los que podemos hacer la innovación y en qué momento poder aterrizar lo que ya estamos haciendo. Es solamente ponernos a pensar, como decía un maestro en un trabajo colegiado, ¿no? Este es un ejemplo de un colegio, ¿no? Aquí ellos desarrollan el placer por la lectura y como pueden ver, ellos han analizado su proyecto curricular y cuando tienen esta sección que le llaman problema, causas y consecuencias, entonces en esta sección han colocado, ¿no? La incorporación del problema, las causas y sus consecuencias. Y en el modelo de aprendizaje, ¿no? Ahí hablan de la propuesta innovadora que están realizando. ¿Ves? Son formas y son ejemplos, ¿no? Son solamente para tomarlos como referencia. Y aquí hay otro ejemplo práctico y en la propuesta misma ya ellos están planteando la propuesta innovadora con las fases que esto involucra, ¿no? Y luego tenemos el Plan Anual de Trabajo, que según el Ministerio de Educación, y todos sabemos, este es un documento de gestión más a corto plazo, esto dura un año, y este documento permite alinear las acciones institucionales con los objetivos estratégicos del PI de modo que asegure una ejecución que sea eficiente. Pero aquí, vamos a esta parte. Hay una priorización de objetivos estratégicos aquí, que viene desde el PI, y podemos identificar los objetivos estratégicos del PI y los objetivos operativos del PAD y el que esté en relación a la innovación. Luego, hay una elaboración y formulación de los indicadores, metas, las actividades, tareas, responsabilidades que van a asumir. Entonces aquí se formulan indicadores y metas, se diseñan las actividades y aquí tienen que estar las actividades relacionadas a la innovación y los demás procesos también. Y aquí cuando se define también el presupuesto. Y otra fase es la definición de las estrategias de seguimiento y evaluación. Y obviamente eso también tiene que ver con la innovación. Y esos son los momentos y los procesos donde podemos incorporar la innovación. Aquí hay un plan anual de trabajo. En la fundamentación, ellos han colocado que el PAT integra el Proyecto Educativo Institucional 2005 PROA, ¿no? Ya lo han incorporado, ¿no? Y también incorporan en su cuadro de actividades las actividades relacionadas a la innovación. Bien, y entonces hasta aquí creo que hemos dialogado de la importancia de poder incorporar la innovación en los documentos de gestión y ahora vamos a ver en lo que ustedes también me decían, la planificación curricular. Ya esta diapositiva la había presentado antes. Y bien, aquí hay una diapositiva que nos hace ver lo tradicional y de la propuesta innovadora, ¿no? Una actividad tradicional. Es una actividad que parte de una actividad planificada y la solución innovadora parte de un diagnóstico con evidencias. Es decir, yo tradicionalmente planifico mis actividades, pero cuando estoy dentro de una propuesta innovadora, hago un diagnóstico y evidencio que hay un problema. Lo primero se centra en la enseñanza del docente. Obviamente, por comparación, la solución innovadora toma como eje principal del aprendizaje al estudiante. En la actividad tradicional no siempre responde a un problema real, ¿no? En cambio, en la solución innovadora parte de un problema y ese problema tiene que ser pedagógico para ser abordado por la escuela. La evidencia en lo tradicional suele ser solo la actividad que se realiza. En el caso de la solución innovadora, no es así. Las evidencias que se producen son verificables. Son las actuaciones o los productos que hacen los estudiantes. Por eso hablábamos por eso es que vamos a ir generando el portafolio de los estudiantes.
Esta actividad tradicional, por lo general, puede ser aislado o puntual, pero en este caso de la solución innovadora, busca la integración con otras áreas. No necesariamente mejora aprendizajes en una actividad tradicional, porque es muy direccional. En cambio, aquí el reto es demostrar que el aprendizaje se está mejorando con la propuesta innovadora. Ya, eso es un poco, digamos, las distinciones que podemos establecer. Y aquí vamos a señalar dos preguntas. ¿Qué señales en tu escuela te indican que es momento de transformar tu forma de enseñar? A ver, dos respuestas o una por lo menos. ¿Qué señales hemos visto como maestros que nos indican que es momento de transformar tu forma de enseñar? Por supuesto, maestra Carmen, cuando uno hace cosas diferentes, obviamente tenemos resultados diferentes. Por ejemplo, le cuento mi experiencia, ¿no? Ujú, Nosotros ahora la competencia de Explica del área de ciencia y tecnología lo trabajamos en espacios libres y abiertos, como por ejemplo, ujú. Le escucho, maestro, lo escucho. Le perdí se le fue el audio. O yo nomás tengo ese problema. ¿Ustedes lo escuchan, maestros? tanto No antes, se escucha. en otras áreas. Se le ha ido la No, voz al Ya. profesor. Adelante, no. maestro. Francisco, le escuchamos. Ahora sí, ¿me escuchan por ahí mejor? Ahora sí lo escuchamos. Ya, lo que yo le quería comentar desde mi punto de vista, desde mi experiencia, por ejemplo, en la innovación que estamos realizando, los estamos trabajando en el área de ciencia y tecnología, específicamente con la competencia Explica el mundo físico, materia, energía, biodiversidad, tierra, universo, en espacios abiertos, vale decir, fuera del aula, ¿no? De modo que hemos creado un espacio en nuestra institución educativa donde pues todo el contorno son plantas, son áreas verdes Ujú. y próximamente lo vamos a poner un césped natural, entonces, y para trabajar sin zapatos y sin medias, entonces en donde hay toda una situación que experimenta el estudiante que es diferente a lo tradicional, que es estar en las cuatro aulas, perdón, en las cuatro paredes. Y es cuando ahí empieza una situación innovadora, una estrategia innovadora, y como consecuencia vamos a hacer cosas diferentes a lo que hacemos los otros maestros, y como respuesta a ello tenemos resultados diferentes. Y aún ello, combinándolo con la tecnología o con los recursos digitales, pues nos ha dado un trabajo o nos ha dado un resultado, pues que sí les interesa a los estudiantes, que sí le interesa al padre de familia y que otros maestros también están entusiasmados a querer ingresar a trabajar de esa forma. Entonces, de esa forma, considero que la propuesta es innovadora, ¿no? Porque es algo completamente diferente a lo que uno viene haciendo lo hizo pues en nuestros años atrás, ¿no? Eso era lo que quería comentar y participar. Gracias, maestro Francisco. Entonces, las señales que usted ha tenido como maestro y que le ha hecho pensar en que usted tiene que transformar su práctica a eso que usted nos acaba de relatar, es el reto de darle lo mejor a su estudiante y cambiar esas prácticas, digamos, convencionales en esas prácticas que usted nos acaba de decir. Bien, ¿qué cambia entonces en los estudiantes cuando incorporamos proyectos innovadores o nuevas formas de aprender? ¿Qué cambia? ¿Cambian los estudiantes? ¿Ustedes los han visto distintos o es igual? ¿Han Y percibido en cambios? mi caso se ven Adelante. completamente dinámicos y es más, comentan con los otros compañeros y dicen, pero ¿por qué el otro profesor de la otra área no nos lleva a trabajar en este espacio? Entonces le decimos, jóvenes, vamos por partes. Hemos iniciado en un primer momento y habrá un segundo momento. Y la idea es de que en la institución educativa, pues ahora trabajamos con 3 aulas y en los años que vienen, pues ¿por qué no involucrarlo a las 26 aulas? Entonces sería fantástico. Y los maestros están entusiasmados en otras áreas también a trabajar con esas características, ¿no? De los espacios libres y abiertos. Y obviamente, como le comentaba el estudiante, le encanta. O sea, bueno, antes teníamos 6 horas, luego nos bajaron a 5 y ahora nos han bajado a 4. Pero bueno, ahora conversando con el equipo directivo, pues el próximo año de pronto nos regresan 1 hora más, considerando pues que estamos haciendo cosas diferentes. Y lo más importante que el estudiante se siente bien, ¿no? Se siente atraído y aún más que, bueno, son los recursos digitales que también los encanta a ellos y por lo tanto lo disfrutan los jóvenes cuando trabajamos el área de CT, de CIT de esta forma. Gracias.
No, bien, maestro, su testimonio es bien interesante porque usted ha dicho dos cosas puntuales, ¿no? A mí me inspira trabajar con mis maestros, con mis estudiantes de esta manera y yo veo estos cambios significativos en ellos. Y ha resaltado también la importancia de ver a sus estudiantes aprender de otra manera. Y entonces usted, en conclusión, está reconociendo que a ver, lo nuevo que usted está trabajando con ellos sí ha tenido su efecto positivo. En conclusión, usted nos ha dicho eso. Y entonces nosotros consideramos lo que voy a presentar de aquí hacia adelante, tengan mucha apertura y sobre todo encájense en lo que cada uno hace. ¿Ya? Nosotros damos aquí la orientación, pero lo que ustedes hacen para nosotros tiene el valor, el plus que vamos a nosotros reconocer en este proceso, porque aquí hay maestros de alto nivel y que hacen una muy buena planificación. Sí es importante reflexionar sobre estas tres preguntas cuando hacemos la planificación. ¿Qué aprendizajes debemos lograr con mis estudiantes? Y entonces allí viene la columna vertebral de cada proyecto. La competencia indaga, Carmen. Esa es nuestra meta. Pero la competencia indaga no la vamos a trabajar sola, sino nos vamos a auxiliar de matemática, nos vamos a auxiliar de comunicación y otras áreas más. Ya, pero entonces hay que tener claro, y nosotros por eso les hemos pedido, prioricen una competencia y sobre eso ustedes nos van a reportar. Eso hay que tenerlo bien claro. La segunda pregunta es, ¿qué evidencia voy a usar para evaluar ese aprendizaje? Miren qué interesante es esto y por eso ahí pues están los portafolios. Y cada uno de ustedes tiene el diseño de su evaluación, pero una evaluación que realmente mida la competencia o observe la competencia, observe cómo se desarrolla la competencia. Porque yo no puedo, por ejemplo, evaluar la indagación con una prueba escrita o por observación directa, indirecta. Yo tengo que observar la indagación científica por una evaluación directa, porque directamente tengo que ver si el alumno ha aprendido a problematizar, ha aprendido a plantear sus hipótesis, a hacer sus diseños experimentales, a analizar datos, a contrastar sus datos y a comunicar el resultado de su investigación. Sí lo puedo hacer, él lo puede hacer de manera escrita, sí, pero si el reto es ese proceso. Y algo también importante aquí es cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes. Y yo les pregunto, cuando se plantea esta pregunta y ahí entra en juego la situación significativa, las actividades, la estrategia, los materiales educativos, aquí la respuesta de todos ustedes, ¿cuál sería? ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes? ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar la indagación científica? Claro, por supuesto, a través de la experimentación, maestra Carmen. Y a través de la estrategia innovadora, ¿no es cierto? Porque el plus que ustedes están haciendo en cada institución es que aquí, a esta tercera pregunta, su respuesta es lo que acaba de decir el maestro Francisco, pero también y sobre todo la propuesta innovadora. Porque eso es lo que a ustedes les da el plus en función a los demás colegios. Los demás colegios también están desarrollando la indagación, pero ustedes lo están haciendo a través de una propuesta innovadora. Por eso es que en sus planes, estimados maestros, tengo que ver claramente en la solución innovadora las etapas de cómo van a desarrollar esa propuesta innovadora para desarrollar la competencia. Yo no tengo que ver ahí capacitación docente, implementación, no, yo tengo que ver ese proceso. Y aquí por eso es importante entonces es partir de estas tres preguntas. Y la siguiente lámina, bueno, es para el nivel inicial, esto sí lo voy a pasar aquí, me voy aquí al nivel de secundaria. En la programación curricular que se realiza en este nivel, puede ser a través de aprendizaje basado en proyectos y muchos de ustedes han tomado esta metodología.
Puede ser a través de la misma investigación y ustedes están delineando el proceso de acuerdo al currículo nacional. Puede ser a través de retos o puede ser a través de emprendimientos, como por ejemplo muchos de ustedes lo están haciendo y están señalando y avivando esa competencia que tiene que ver con el emprendimiento. Las formas son distintas, las metodologías son diferentes, pero ustedes tienen que marcar una diferencia con su propuesta innovadora. Todos podemos investigar y de hecho acá hay 4 o 5 proyectos o 6 que van sobre la indagación científica y eso a mí me parece genial porque es una competencia poco trabajada. Pero los 5 se diferencian por la propuesta innovadora que están planteando para desarrollar ese proceso. Y eso es un poco lo que nos quiere contar esta lámina. Y todos han hablado de que lo tenemos que incorporar en la planificación curricular y estamos de acuerdo y tenemos que empezar haciéndolo desde la planificación anual, desde la programación anual. Y esto que yo presento aquí no es una camisa de fuerza. No es que yo esté diciendo que así lo tengan que hacer, no, porque ustedes tienen su propio formato, ustedes tienen su propia forma de hacer esta planificación y respeten y sigan con esa forma. Lo único que van a hacer en esa programación anual es incorporar la innovación. Ahora, yo aquí sí los llamo a la reflexión. Tengo mi programación anual y mi programación anual tiene, a ver, aquí le han puesto 8 unidades. Ya. Si yo quiero desarrollar la indagación, yo soy el profesor de ciencia y tecnología. Primero parto de ahí. Y queremos desarrollar la indagación. Y solamente le programo en una unidad o 2. ¿Lograré el objetivo de mi proyecto? ¿Cuál es la Imposible, ¿no? respuesta? ¿Cuál es la respuesta, maestra Edith? Imposible. Claro, no voy a lograr ese 60, ese 80% que me estoy poniendo en los objetivos generales. Yo siendo profesora de ciencias, yo creo que lo incorporaría en todas mis unidades. Yo, Carmen, yo no les estoy diciendo ustedes incorporen en todas sus unidades, sino la reflexión está primero. Y la pregunta es clara. Si queremos lograr el objetivo de nuestro proyecto, ¿debemos incorporarlo solo en una unidad? La respuesta la tienen ustedes, maestros. Y entonces, dentro de esa programación anual, nosotros, cada uno, tenemos que ver cómo lo incorporamos. Por ejemplo, este profesor o este colegio Francisco Bolognesi, ellos están organizados por bimestres, ¿no? No todos estamos organizados así, estamos organizados también por trimestres. Ellos tienen ejes que ustedes los visualizan aquí. Ahí han puesto su duración, el nombre de la unidad, la duración más específica, la situación significativa y la vinculación con el proyecto, ¿no? Acá dice vinculación con el proyecto de innovación pedagógica Voces con Poder y vinculación con el proyecto GIN Emocional. O sea, ellos tienen 2 proyectos y lo están vinculando con los 2. Y esa es la mejor forma de legitimar una acción innovadora o una actividad o propuesta innovadora que uno realiza. Miren, ellos lo están legitimando sus 2 proyectos. Y eso está muy bien. Y lo están legitimando de manera transversal en sus 4 bimestres y en todas sus unidades. Eso es lo que yo rescato de este ejemplo. Al margen del formato. El formato para mí no puede ser una camisa de fuerza. Yo no estoy diciendo que adopten este formato, ojo. Yo lo que estoy diciendo es, manténganse cada uno en su formato. Pero lo que veamos de este ejemplo es que lo han transversalizado. Y eso me parece bien. ¿Ya? Seguimos. Ya vamos a terminar. Unidades didácticas. Trayendo a colación lo que hemos visto anteriormente, y hemos visto que está transversalizada en todas sus unidades y son 2 proyectos, bueno, acá nosotros estamos con uno, entonces podríamos ver
que las situaciones significativas tengan que ver con el proyecto. Eso es un punto interesante. Y la articulación con otras competencias también es importante, porque el pensamiento del estudiante no debe ser pues solamente de una competencia. Miren, yo les voy a comentar lo que mi sobrino me dice ahora que está en TECSUD. Y él ha estudiado en colegios particulares. Y él me dice, tía, me dice, recién entiendo física. ¿Y por qué le digo? Porque ahora hago una física práctica. En el colegio todo era teoría. Recién ahora entiendo por qué es importante la física para la vida. Y porque además lo relacionamos con otros campos. Él no me dice áreas, por otros campos. Y entonces, ¿qué tan importante es ver también que matemática puede aportar a la indagación? Que comunicación también lo puede hacer y otras áreas. Y entonces ahí viene pues la manera estratégica de cómo nos integramos como áreas. Y entonces ahí le estamos dando una sugerencia que puede ser a través de la situación significativa, integrando diferentes áreas, etcétera, porque acá está la planificación de las unidades. Y luego acá tenemos ya algo más específico, ¿no? Que sigue de la anterior diapositiva. Y obviamente aquí donde apuntamos que podría estar es en las actividades, en la última columna que le llamamos actividades innovadoras, porque las capacidades y los desempeños, eso obviamente los vamos a seleccionar del currículo nacional o de las propuestas de cada nivel, ¿no? Y las unidades, la calendarización también, pero donde podemos apuntar la incorporación también son en las actividades que vamos a plantear en cada una de las, en cada uno de los procesos, y aquí podríamos también considerar las actividades innovadoras en las diferentes áreas, ¿no? Y también vemos aquí ya una situación más concreta, que es la situación significativa. Y ya todos sabemos, que estas son cosas que nosotros sabemos, la situación significativa, ¿no? Que toda una controversia en el ministerio sobre esto al inicio. Esto parte de la identificación de un problema priorizado en el proyecto, ¿no? Nosotros tenemos un problema y ese problema tiene que ser el eje de esa situación significativa. En la problemática se identifica el contexto, la causa, las consecuencias, la pregunta o desafío, ¿no? El reto o solución que se puede plantear, y frente a la problemática se va a plantear la solución innovadora del proyecto. Entonces, tener esos ejes. Y aquí a la derecha nos han planteado, ojo que solamente es un ejemplo, el contexto del problema, las causas, las consecuencias, la pregunta o desafío, la actividad, el reto y la solución. Y ahí está el ejemplo, solo como ejemplo, maestros, ¿ya? Yo lo que sí voy a ver, yo no quisiera ver una incorporación tal cual esté en la presentación. No, ustedes superen esto son pinceladas nada más. Ustedes van a hacer un trabajo más serio y mucho más interesante. Y aquí dice, la institución X, previa consulta participativa con el director, docentes y estudiantes, se ha identificado que la mayoría de estudiantes evidencian poco sentido de identidad cultural y comprensión histórica. Ahí está el contexto problemático. La causa. De hecho, de hechos regionales a través del desconocimiento de la historia local y acontecimientos que se desarrollaron en la Plaza de Armas de Ica como patrimonio histórico, aunado al bajo sentido de pertenencia que muestran frente a actividades cívicas y de promoción de la cultura regional. Consecuencia, que los niveles de logro en aprendizajes en la competencia construye, interpretaciones históricas son bajos y existe poca valoración del patrimonio histórico. Actividad, ¿no? Pregunta o desafío, ¿cómo podemos promover la identidad cultural a través de la valoración de la Plaza de Armas de Ica? Actividad, análisis de las fuentes históricas del tema, escenificación de hechos históricos y campaña de difusión. El reto, ¿qué acciones realizamos de manera participativa para promover la identidad cultural en nuestros compañeros? ¿Y cómo promovemos la valoración de la Plaza de Armas de Ica como patrimonio histórico? Y finalmente, ¿qué estrategias podemos realizar con la comunidad educativa para desarrollar la conciencia histórica del patrimonio? Solución,
Esta problemática será abordada mediante la solución promotores turísticos ezequielinos, la Plaza de Armas de Ica, un viaje por la historia. Ese es un ejemplo y me parece interesante, pero ustedes lo tienen que mejorar. Y entonces aquí se incorpora un poco el sentido del proyecto. Y obviamente ya sabemos que esto desencadena pues ya lo que viene a continuación, toda la secuencia metodológica, ¿no? Y ahí están, pues, esto también es una propuesta, maestros, esto no es que ustedes, o sea, no quiero que piensen que el FONDEP ha planteado este esquema y así tal cual lo tenemos que hacer. Esa no es la idea. No, no, no. Solamente lo hemos planteado por poner un ejemplo, pero no, ustedes continúen con su sistema de planificación tal como lo vienen haciendo. Solo el reto es incorporar el proyecto en la planificación curricular y sobre todo la propuesta innovadora, ¿no? Porque aquí hay elementos no negociables, pues en una planificación que, por ejemplo, es la competencia, ¿no? O sea, en una planificación más, digamos, ya situada, tiene que estar la competencia. Tiene que estar el modelo de mejora continua, por eso yo no lo asocio muy bien, pero sí tienen que estar las actividades que voy a desarrollar para la competencia priorizada y sobre todo las capacidades. Porque en el currículo nacional que dice, yo desarrollo una competencia si movilizo sus capacidades. No dice si movilizo algunas capacidades. Y si el objetivo del proyecto dice fortalecer la competencia de indagación científica, entonces yo tengo que movilizar sus 5 capacidades. Para mí, aquí, no negociable la competencia, no negociable las actividades innovadoras, no negociable las capacidades. Y la metodología también es importante, porque aquí tenemos que señalar qué metodología innovadora estamos planteando. Bueno, aquí le han planteado el ABP y su secuencia, ¿no? Y los productos o evidencias que también me parece interesante considerar, los instrumentos de evaluación y los recursos. Y abajo, ¿con qué otras competencias se está articulando? Ahora, si tenemos este panorama, ¿qué debemos tener en cuenta? Que las actividades pedagógicas tienen que ver con la solución innovadora, que se deben articular las actividades con las capacidades que permite el logro de la competencia y el proyecto es capaz de movilizar otras competencias también asociadas y que son transversales. O sea, cada proyecto tiene una competencia que es como la columna vertebral, pero también se auxilia de otras competencias y se relaciona con otras competencias, ¿ya? Esto que hemos planteado en la presentación, en este PowerPoint, es ejemplo. Lo que no quiere decir es que yo voy a cambiar mi sistema de planificación. No. Usted, maestro Francisco, tiene su programación anual, tiene su unidad y tiene su sesión. ¿Correcto, maestro Francisco? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí me escuchan, ¿no? Maestros, ¿me escuchan? Sí, sí, por Sí, supuesto, maestra. maestra Carmen. Ya. Por Usted, supuesto, Sí, tengo sí, usted, maestra. desde la usted programación anual, Sí, las maestra. unidades, las sesiones, su lista de cotejo, sus instrumentos de evaluación, su rúbrica. Usted continúa con todo ese sistema. Lo que va a hacer es integrar la innovación en toda su planificación. Aquí les damos algunos tips, pero usted no va a cambiar su sistema de planificación. Cada uno, respetamos su sistema de planificación y solamente lo que van a integrar es lo que corresponde a la innovación. ¿Ya? Y me parece que aquí, bueno, acá hay un título del placer por la lectura, aquí también otro ejemplo de situación significativa, y bueno, también ha sido incorporado, y yo más bien, más que darles el ejemplo, maestros, yo lo que les voy a pedir es que ustedes incorporen en toda su planificación, y vamos a hacer una reunión de presentación de ustedes más que darles, porque eso es más significativo. Yo soy de las personas que piensa en los años de experiencia que tengo, de que una asesoría, un taller tiene que partir
de la experiencia del docente, no darle la receta. Porque si les damos todos hacemos lo mismo como maquinitas, pero cuando partimos de la experiencia del docente ahí vemos diversidad. Y ya un maestro, no sé de qué región es, no sé si está presente, él me ha enviado, porque yo les pedí a todos, les dije quiénes ya han incorporado y el maestro me dijo yo y me envió y ahora lo voy a ver. Porque este es otro reto importante. Hoy día nos damos con la idea de que tenemos que incorporar el proyecto, la innovación en los documentos de gestión y en nuestra planificación curricular. ¿Ya? Bien, voy a cerrar entonces ya la presentación. Maestra Edith ya tomó las capturas, ¿verdad, maestra? Sí, maestra Maestra Edith, Carmen. ya. Sí, sí, Entonces ya voy a está. cerrar y este era el objetivo de esta asesoría, un poco sensibilizar y brindar las orientaciones maestros para la incorporación del proyecto en los documentos de gestión y en la planificación curricular. ¿Ya? Maestra Últimos Carmen, comentarios, adelante, levanten la manito y yo les doy el pase. Adelante, maestra, adelante. una consulta, para la incorporación en todos los documentos, bueno, seguramente nos vamos a reunir con los directivos, con toda la plana docente para poder incorporar en los documentos de gestión. Ya, eso ya está claro. El tema es cuando vamos a trabajar incorporando en nuestras unidades, en nuestra programación anual, esas reuniones que nosotros tenemos se convierten en una reunión colegiada, donde nosotros hacemos nuestras actas que tenemos que subir como evidencia, ¿o Sí, no? sí, si hacen ustedes un trabajo colegiado para hacer esta incorporación, eso sería parte de su portafolio, efectivamente. Sería parte de su portafolio. Sí, es cierto